En solo un mes y medio de gobierno, el régimen ultraderechista de Javier Milei ha logrado voltear el escenario económico y sociopolítico de Argentina, y aunque todavía no ha logrado instaurar definitivamente su plan de desmantelamiento de numerosas iniciativas destinadas a favorecer a los sectores más vulnerables de la población, así como facilitar los negocios de poderosos grupos empresariales nacionales y transnacionales, el país está al borde de un incremento de la crisis que viene arrastrando esa nación, quizás desde la época del expresidente y empresario, más empresario que presidente quizás, Mauricio Macri, quien hipotecó al país a través de un leonino crédito que recibió del Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a ver un poco más a fondo lo que está pasando en este país. Como ven, al sur de América, austral, muy privilegiada la posición de Argentina. Bueno, lo saben los ingleses, con sus Malvinas poseídas. Vamos a hacer un paseo sobre el pasado en Argentina durante los últimos 40 años de democracia ininterrumpida. Tras la última dictadura cívico-militar que se caracterizó por la censura, persecución, muerte, terror en el país. Desde aquel 30 de octubre de 1983 se celebró el retorno de la democracia a través de las elecciones como única y legítima forma de traspaso de poder. Asimismo, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, en busca de las 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura. Todavía las están buscando, y a sus hijos también, cuyas cifras, por cierto, han sido cuestionadas por el ahora presidente Javier Milei. Desde el periodo de Néstor Kirchner, estamos hablando entre 2003 al 2007, y luego con Cristina Fernández y Alberto Fernández, se consolidó la libertad de expresión, igualdad y seguridad social, además de concretarse nuevas alianzas estratégicas en pro de un nuevo orden mundial. Ahora, según afirman sus seguidores, las medidas económicas neoliberales de Javier Milei pretenden buscar una mejoría económica en el país. ¿Para quién? Sin embargo, veamos la caída del poder adquisitivo de los trabajadores desde el inicio de este gobierno. Vean este gráfico que es muy elocuente. Ahí se muestra, en ese gráfico, el proceso de la situación de los trabajadores. El gráfico muestra la evolución del poder adquisitivo del salario del sector privado y muestra desde el sector de Néstor Kirchner hasta el momento. El contador y senador por Corrientes, Martín Barrios Nuevo, habla acerca de estas variaciones en el sistema de salario mínimo de los trabajadores. Pero antes, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto. Esta pregunta la tenemos aquí en pantalla, miren. Las protestas, movilizaciones y huelga contra las medidas del régimen de Javier Milei en Argentina, ¿qué efecto tendrán? Ponemos tres opciones porque es una encuesta. Vamos a ver las opciones cuáles son. Una es cambio en sus decisiones. La segunda, más confrontación y crisis. Y la tercera, profundización de medidas. Si no ha participado, aún puede hacerlo porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para identificar las tendencias de la opinión de nuestros usuarios, por lo menos en torno a estas tres opciones a esta pregunta. Recuerda nuestras redes y nuestras cuentas. Tenemos @gentedespierta, @Guillermo Telesur y @En el Sur, que es el programa nuestro. Pero por supuesto, para profundizar más y mejor sobre esta situación, sobre este tema, tenemos el placer y el honor de contar con un invitado muy especial, Óscar Laborde. Él es ex embajador de Argentina en Venezuela. Además, ex presidente del Parlasur, es decir, el Parlamento del Mercosur, cuya sede está en Montevideo, la capital de Uruguay. Y actualmente es director del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Así es. Ideal, ¿qué llama? Así es, el acrónimo es IDEAL. Pero queda muy bien, ¿no? Es ideal. ¿Por qué es ideal que esté él aquí con nosotros? Porque vamos justamente a hablar de Argentina, pero de Argentina como referente del sur, como de Sudamérica y del sur global. Por eso que nosotros vemos el mundo desde el sur. Óscar, bienvenido al programa. ¿Qué le pasó a los argentinos? Así es, ¿por qué se metieron en este laberinto? ¿Y tú le ves salida? Sí, claro. Está bien mirar desde el sur
al mundo, no hay otra manera. Y está bien mirarlo colectivamente. La historia de Argentina es la historia de América Latina. Y la historia de América Latina es la lucha de los pueblos, ¿no? Digamos, tratando de conseguir derechos. Argentina no es ajeno a todo ese proceso y el triunfo de Milei tiene que ver con un plan para que comience una nueva época, ¿no? Los libertarios pretenden que con el ejemplo de Argentina, si es que triunfara las propuestas de Milei, sería algo a imitar en otros países. Esa punta de lanza, dices tú. Es una punta de lanza, es una de prueba. playa. ¿Por qué nos metimos en esto? Porque es una disputa. Es decir, pensar que hay hechos que aparecen en la historia mágicamente es un infantilismo. Esto es una puja que viene, usted hizo muy bien en describir estos 40 años con el antecedente. Bueno, muy brevemente, pero bueno. Porque estos 40 años de democracia tienen un antecedente donde hubo 30.000 desaparecidos, donde eso, por supuesto, melló al movimiento popular, que tuvo que combatir Los líderes. contra los poderosos y tal vez los mejores, sin ellos. Entonces la dictadura nos dejó con 30.000 compañeros menos, nos dejó endeudados, nos dejó empobrecidos. Entonces ese sí es un círculo vicioso que se produce en América Latina. Ante las dictaduras, ahora los gobiernos liberales dejan el país condicionado. Entonces eso pasó cuando asumió Alberto Fernández, nos dejaron el país endeudado. Había una deuda social, porque había aumentado la pobreza, la indigencia. Había una deuda real con el Fondo Monetario que en una semana le dio 47.000 millones de dólares a Macri. Y luego vino la pandemia. A esas tres cosas hay que agregarle que el gobierno de Alberto Fernández no fue un buen gobierno. Nosotros... Y lo dice usted que fue embajador de ese gobierno. No fue un buen gobierno, tuvo aciertos, tuvo errores, tuvo cosas que no pudo hacer y tuvo cosas que no quiso hacer. Entonces, el cúmulo de esas cuatro cosas, la deuda que nos deja Macri, la pandemia y un gobierno que no fue bueno, que no estuvo a la altura de la expectativa que quería la gente, hizo que, agregándole al gobierno de Macri, los últimos 8 años fueron malos para el pueblo argentino. Entonces se busca una alternativa diferente al macrismo y diferente al peronismo, que gobernaron juntos los 8 años. Porque además del peronismo, también el macrismo pierde las elecciones en el 2019 y sale tercera su candidata en las primarias. Pero después su candidata entra al gobierno. Eso es así. O ya está, no, yo creo que estaba calculado, era deliberado. O mira, si pierdo yo, entras tú, y si no entro yo... No así lo tenía Macri en la cabeza. Efectivamente, sí. Macri, sabiendo que tal vez no podía gobernar con su candidata, incluso había apostado... Negociaciones, quizá. Entonces, esa desconfianza con la democracia, ese hartazgo, hizo que aparezca un emergente. Claro, llamamos un outsider, ¿no? Un outsider, nosotros nos tenemos que preguntar por qué en el mundo la rebeldía se vuelve de derecha, ¿no? En nuestros años mozos, la costumbre era, bueno, ante un gobierno que no funcionaba, ante un sistema que no nos gustaba, había una rebeldía de izquierda. Es más complejo de analizar que solamente en un rato, pero lo concreto es que aparece un hombre como Milei. ¿Qué es Milei? Son varias cosas al mismo tiempo. Es él, es un libertario con la idea de que va a cambiar el mundo desde Argentina. Es el votante Milei, un votante joven, un votante cansado de tantos años de frustraciones, votante que no ve al Estado como protector. Y un votante que quizás, no sé, dígame usted, manejado telemáticamente por las redes sociales, por Sí. Los algoritmos, qué sé yo, no sé. Eso es así, influye, pero la base es que acá ha habido un discurso proponiendo el emprendedurismo, el individualismo, el sálvese quien pueda. Entonces, esos son, lamentablemente, los jóvenes y algunos sectores populares. Entonces, lo tenemos a Milei, al votante Milei. Los grupos económicos que tratan de utilizar un emergente que ellos no calcularon que iba a ser presidente, pero ahora que es presidente, lo fuerzan, lo utilizan, lo condicionan. Digamos, grupos poderosos de adentro y de afuera. Mucha gente de derecha catalogaba de loco a Milei y ahora están al lado de él. Que pueden ser las dos cosas. ¿Cómo es eso? Y puede ser loco y sin embargo ser funcionales a los poderosos. Y Un loco útil. es un loco útil. Después está el macrismo como cuarto sector, que
aprovecha la circunstancia de que necesite el apoyo de Milei. Entonces, todo esto es el gobierno de Milei. Hay salida, claro. Sí, bueno, condenados estarán los pueblos que piensan que no tienen posibilidad de cambiar. Y nosotros hemos superado dictaduras, el peronismo, traiciones como la de Menem, frustraciones, golpes de Estado, errores propios, y hemos vuelto al gobierno y hemos vuelto a contactar con la sociedad. Ahí quizá, estoy viendo las transmisiones que hacen nuestros corresponsales, Santiago Corey, Juan Carlos Bartolota, preguntan a la gente, ¿usted por qué está marchando? Ahí estos días vi una dama que llorando decía, yo voté por Milei y ahora me arrepiento. O sea, puede estar ocurriendo mucho de eso, gente que... Todavía no masivamente. Yo creo pero sí que, hay gente. Sí, yo creo que el movimiento popular, usted verá que soy autocrítico en el gobierno que hicimos, y soy autocrítico cómo se ha comportado el movimiento popular en general en Argentina y América Latina. Nosotros estamos desconociendo las virtudes de la derecha. Entonces después decimos, no la vimos venir. ¿Por qué la gente votó a este loco? No. Un dirigente político no puede no poder comprender cómo están sucediendo las cosas. Entonces, hoy todavía, hace 45 días que asumió, ha perdido un poco de respaldo, sí hay mucho descontento con él de sus votantes, pero todavía nosotros no podemos hablar de que hay una caída. Un capital político adverso. Él quiere aprovechar su mejor momento, que siempre se da cuando uno gana. Claro. Y el otro pierde, uno está en su mejor momento. Está montado en la ola, está surfeando ahorita. Él está en su mejor momento y el que pierde siempre está en su peor momento. Y él quiere aprovechar y acelerar las medidas ahora. Por eso nosotros hemos salido. El día de hoy fue un día de lucha, un día de entusiasmo, un día de esperanza. La huelga general. 700.000 personas marcharon en varias ciudades. 500.000 lo hicieron en la capital, pero en varias ciudades han marchado. Y eso demuestra la vitalidad que tiene el movimiento popular, a pesar de comprender que estamos en falta con el pueblo, porque no hemos podido cumplir sus expectativas, pero dispuesto a defender los derechos. Bueno, entonces fíjate, ya entraste en lo que es parte de las acciones para tratar de resolver el asunto. ¿Ya? Vamos a aprovechar entonces para hacer una pausa, vamos a quedarnos reflexionando en la pregunta que usted dice, ¿por qué nos metimos en esto? Ahora, en la próxima parte, ¿cómo salimos de esto? De este laberinto. Vamos a despedir nuestra primera parte, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales, pues al final, pues su opinión es muy importante, analizaremos los resultados de las respuestas y veremos unas tendencias que a lo mejor pueden ser útiles para nuestro invitado para que se las lleve para Argentina y digan, mira, en Venezuela o en el mundo están pensando así, porque el mundo está en el sur. El gobierno y pueblo palestino no se está solo, tiene un mar de pueblo a su favor. Israel, Netanyahu, manos fuera de Palestina. Bueno, fíjense, a poco más de un mes de asumir la presidencia de Argentina, Javier Milei se enfrenta a la primera huelga general. Y digo la primera porque se supone que van a haber otras más, no pocas, encabezada por la clase obrera trabajadora, especialmente los transportistas, además ferroviarios, que rechaza las medidas económicas y sociales impulsadas por ese gobierno de ultraderecha. Bajo la consigna, la patria no se vende. Algunos dicen, se defiende.
La principal central obrera, la Confederación General de Trabajadores, la CGT, y sus aliados tomaron las calles de la capital, como lo decía hace un rato nuestro invitado, Óscar Laborde, protestando las modificaciones a la legislación laboral que reduce beneficios a los sindicatos y trabajadores, además de la reducción del gasto público para presuntamente equilibrar las cuentas fiscales. No se sabe si de todos o de algunos o de todos, de quiénes. La medida de fuerza también fue apoyada por partidos políticos y de diferentes gremios del transporte, bancario, hotelero, personal de salud y la administración pública, por lo que muchas actividades se vieron demoradas o completamente interrumpidas. Esta es la primera movilización general desde 2019 que cuenta con apoyo de organizaciones sociales y políticas de Argentina. Están viendo un titular que complementa lo que yo estoy diciendo. Antes de meternos en cómo salimos de este laberinto, debo decirle que en este escenario la representante de las Madres de la Plaza de Mayo, Tati Almeida, hace un llamado para seguir en la lucha y mantener la unidad. Vamos a ver. Claro. Todos juntos a ustedes para repudiar los DNU, la ley ómnibus, que este nefasto gobierno quiere implantar. Es muy importante ver la unidad que se está demostrando con los hechos, no con las palabras, porque sabemos que un pueblo unido ha vencido. Bueno, esas son las madres de la plaza, son muchachas que se van renovando, ¿verdad? Una de 80 y la de 70. Bueno, vamos ahora a ver algunas imágenes de esa movilización, donde se visualizan pancartas con frases como clonaste la pobreza. Vamos a irlas viendo. Jubilados unidos. Ya mínimo 450.000 pesos. ¿Cuántos 450.000 pesos? ¿En dólares? 450 dólares. Ajá. Ah, porque está 10-1. Sí. No a la Junta Militar. No, que yo iba a decir militar, pero dice no a la Junta Militar. Jugando con la palabra del apellido. Acá no hay casta, también dice. Bueno, vamos a seguir con Óscar Laborde, el ex embajador de Argentina en Venezuela, expresidente del Parlamento del Sur, del Mercosur, y actual director del Instituto de Estudios de Latinoamérica. Antes de que me digas cómo piensas tú que se va a salir de este laberinto, recordemos, estamos entrampados también en la DNU, ¿verdad? Y en la ley ómnibus. Rapidito, dile a la gente del mundo qué es eso y por qué la gente no quiere eso. El DNU es un decreto de necesidad y urgencia que es complementado con una ley con las cosas que no puede resolver un DNU. El DNU es una herramienta preparada para utilizar en casos de urgencia, donde corre peligro alguna situación, si el Parlamento no lo trata rápido, y entonces el presidente tiene que hacerlo, lo tiene que mandar luego al Parlamento. Hay temas que no pueden ser tratados por el decreto de necesidad y urgencia, que son los fiscales, penales, electorales, y entonces lo tienen que mandar en ley. En esencia, la suma de las cosas es la transformación de la Argentina que tenemos. Una Argentina que, con defectos y con aciertos, es la que nos hizo llegar hasta acá. Esto atenta brutalmente contra todos los derechos, contra la clase trabajadora, contra la propiedad del Estado. Cuando se dice la patria no se vende, porque él quiere vender otra vez todos los bienes del Estado. YPF, Aerolíneas Argentinas, ha liberado la ley de bosques. Los ferrocarriles también, ¿no? Los ferrocarriles. Propone anular la ley de bosques, la ley de glaciares y la ley de tierras, que impedía que extranjeros compren tierras en los lugares fronterizos. Va a eliminar toda la asistencia a la cultura, con lo cual algo que hizo que Argentina ganara en 3 ocasiones una película argentina el Oscar, no se podría hacer porque eso fue financiado por el Estado. Entonces, es un ataque generalizado, ¿no? Digamos, contra todos los derechos. ¿Cómo se sale de esto? Enfrentándolo. Nosotros al interior del movimiento popular tenemos que preguntar por qué perdimos. ¿Por qué la gente votó a Milei? Para afuera tenemos que juntarnos y eso se está demostrando. Hay unidad. El movimiento popular tiene una convicción de que esto no puede pasar en la Argentina. Estos derechos que tenemos no puede pasar. Ya va, pero el tiempo pasa, como dice la canción, y nos vamos poniendo viejos, ¿no? Pero antes que nos pongamos viejos, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué es lo que espera el pueblo argentino, o el que está protestando por lo menos, ¿no?
que salga como de la Rúa, por ejemplo, en un helicóptero desde el Palacio Presidencial, o que salga por elecciones forzadas, no sé si se pueden adelantar elecciones. Jugando ajedrez, ¿cuál es el escenario político que se puede mover aquí? Como en cualquier puja, como en cualquier partida de ajedrez y partido de fútbol, no se sabe el resultado. Hay dos contrincantes, uno dice el pueblo argentino, una parte del pueblo argentino grande votó a Milei. No podemos olvidarnos de eso. Nosotros no queremos adjudicarnos la representación del pueblo argentino si luchamos junto a los que quieren luchar. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? No hay un plan perfecto porque no hay alguien que está pergeñando toda la movida. Es una disputa. Ahora la derecha va a tratar de actuar y avanzar con el DNU. El movimiento popular, conducido por el movimiento obrero organizado, va a tratar de impedirlo en las calles, con paros, con movilizaciones, con protestas, en el Senado y en diputados y en la justicia. Porque este DNU, además de tener que pasar por el Congreso, va a tener muchas dificultades. ¿Y cuáles son las perspectivas en el Congreso? Y también son muy ajustadas los pronósticos. El 1 de febrero pasa el Senado. El 1 de febrero primero pasa, diputados y después pasa... Pero el 1 de febrero piden Senado. Claro, el Senado. Entonces, todos estos tres sectores, ¿no? Digamos, el Parlamento, la justicia y la calle, interactúan. Está claro que la actitud de los diputados hizo que mañana se iba a tratar y aprobar la ley y ya se pasó una semana producto de la numerosa movilización. O sea, el pueblo está influyendo en la conciencia de los parlamentarios, si se puede hablar de conciencia, ¿no? Para eso se hace, justamente para demostrar qué es lo que piensa una parte importante del pueblo argentino. La justicia es lo mismo, la justicia, para bien o para mal, es muy influenciable en la Argentina. La Corte Suprema para eso postergó hasta el 1 de febrero el tratamiento del pedido de Milei que lo apruebe el DNU. Entonces, así como entonces, como dices tú, en el fútbol, el público es el jugador número 12. Así es, y cuando uno le pregunta a un jugador, ¿cómo va a salir este partido? Dice, no sé, yo voy a tratar de ganar y de defenderme, que no avancen sobre mi arco y tratar de doblegar el arco contrario. Ese es el sentido de la lucha. Parece simple, pero es así. Nosotros, insisto, cuando peleamos contra la dictadura, y ahí tenemos el ejemplo de Tati Almeida, pensaban las madres cuando salían a buscar a sus hijos que estaban generando un ejemplo en Argentina, un ejemplo mundial no. Sabían cuál iba a ser el resultado de la dictadura. Tenían un plan para que caiga tal día, no lo tenían. Caminaron alrededor de la Plaza de Mayo. Exactamente, entonces lo que hay que hacer en esos casos es luchar, luchar y luchar, organizados. Ahora, de acuerdo con tu experiencia política, tu visión, en términos de tiempo, ¿cómo ves la posibilidad? Es que no, yo lo veo, o creo, no sé si es mi desideratum, pero pareciera que va a ser más rápido de lo que se piensa, ¿o no? Nosotros vamos a trabajar para que a él no le vaya bien. Si a Milei le va bien, le va bien al país. Bueno, le deseo que le vaya bien en la salud o en sus relaciones. Ahora, si logra él el objetivo que planteó cuando estuvo en la campaña y que promete ahora, al pueblo le va a ir mal. Yo quiero que le vaya bien al pueblo. Y lo que está haciendo Milei es perjudicar al pueblo. Por eso lo vamos a enfrentar. Los pronósticos, nos salimos a pelear porque tenemos la certeza de cuándo vamos a ganar. Salimos a pelear por la convicción profunda de que es así como se detienen estos planes de la derecha, como hemos hecho en otras ocasiones en la historia argentina. Bueno, vamos a ver qué piensa la gente entonces. Si tú no puedes darme una respuesta efectiva, vamos a ver qué piensa el público, los fanáticos de las gradas. Muy bien, vamos a ver los resultados de la encuesta de las preguntas que hicimos en nuestras redes sociales. Acuérdense que la pregunta en torno a este escenario con Milei es las protestas, movilizaciones y huelga contra las medidas del régimen de Javier Milei en Argentina. ¿Qué efecto tendrán? Bueno, estamos observando cuáles son las opciones: cambio en sus decisiones, más confrontación y crisis o profundización de medidas. Vamos a ver qué respondió la audiencia. Como dice. La primera opción, cambio de decisiones, obtuvo, pero muéstrame la gráfica con el resultado, obtuvo 38%. Ojalá que la podamos ver ahí en la torta que nosotros... La segunda es más confrontación con crisis, que obtuvo 54%. Ahí está, esa es la que yo quería ver, exactamente. Entonces, más confrontación con crisis es la más abundante. Fíjate que en la torta es el pedazo verde que ocupa casi la mitad. En cambio, el cambio en sus decisiones es la anaranjada, y la más chiquitica, que es profundización de medidas. O sea, la gente cree que la presión se está dando. Y es evidente, yo creo que la primera y la segunda son confluyentes. Ajá. Es decir, él tiene que morigerar
las medidas que pretendía porque la justicia y el Parlamento no se lo van a aprobar, ¿no? Y va a haber más crisis y va a haber más confrontación. Y va a haber algunas cosas que él ya ha retirado, digamos, de la ley original, pero acá lo grave, lo que nosotros estamos denunciando, que él pide delegación de funciones. En esa delegación de funciones por un año, quería 2, renovable, hay una parte de la oposición que está dispuesto a darle. Él podría hacer cualquier cosa. Entonces, la respuesta de los amigos, ojalá lo haga. A mí me encantaría que haga un referéndum. Revocatorio. No, un referéndum consultando si la gente quiere el DNU. Él dice que el pueblo eligió... ¿Existe en Argentina la posibilidad de referéndum revocatorio Sí, como claro. en Venezuela, por ejemplo? No, lo que hay son referéndums sobre diferentes temas. Pero no para cambiar al presidente. Es decir, el Ejecutivo puede, de manera no vinculante, hacer la consulta que quiera. El referéndum se puede hacer con juntada de firmas o propuesta por el Ejecutivo. No es vinculante, pero que Milei haga. Pero influye, pues. A ver, que haga un referéndum. Si él cree que tiene el respaldo de la mayoría, por favor. Sería muy bueno sacarnos la duda. A ver si tiene razón la gente que estuvo en la calle hoy, que no quiere el DNU, o él y sus cómplices quieren el DNU. Que por favor, votemos en democracia. Si él está tan convencido, bueno, seguramente lo llamará. Ojalá lo haga. Ojalá lo haga. Oscar Laborde. Bueno. Gracias, embajador, por habernos Gracias por la acompañado invitación. acá. Pero antes de que usted se vaya, que nos vayamos todos, hemos extraído algunas ideas centrales de esta conversación y otras cosas más que las hemos puesto, y aquí no, en el foco. Bueno, hoy Argentina está viviendo una situación que lamentablemente no es nueva para esa gran nación ni para otros países que han vivido y sufrido agresivas andanadas neoliberales. Pero el caso argentino tiene varias ventajas para salir adelante de esta crisis en la que se encuentra. ¿Cuáles? Bueno, entre ellas están las fortalezas activas y potenciales que tiene ese inmenso territorio austral, que es justamente lo que anhelan controlar los poderosos sectores fácticos nacionales y transnacionales que han alcanzado el poder político gubernamental circunstancialmente. Pero hay otra ventaja y fortaleza que tiene Argentina, que es el pueblo luchador que lo impulsa, que siempre está buscando nuevos horizontes para reencontrar el camino hacia su prosperidad. De esta manera que la brújula para encontrar la salida del actual laberinto sociopolítico está justamente en las manos de quienes le abrieron la puerta a esa crisis. Los argentinos y argentinas, quienes siempre han sabido influir y marcar su fuerza en el mundo desde el sur. ¿Verdad? Así es.